Buenas noches, profesora. Mi nombre es Sandra Sajaco Córdoba. Con mi grupo nos tocó hablar sobre el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino tiene 5 partes. Uno es el ovario. El ovario son 2 glándulas pequeñas que están ubicados al lado del útero de una mujer. Los ovarios son hormonas sexuales femeninas. También almacenan y liberan los óvulos, donde se pueden convertirse en embriones. El ovario tiene 2 hormonas, llamado estrógeno y progesterona. El estrógeno son hormonas sexuales, donde pueden controlar el ciclo menstrual de una mujer. También son responsables del desarrollo sexual en la pubertad, donde pueden empezar a funcionar y secretar cuando aparecen los caracteres sexuales femeninos. Por ejemplo, tenemos la maduración de los órganos, la vagina, el útero, las trompas de falopio. También tenemos el desarrollo de las mamas, donde pueden empezar a crecer a una mujer las mamas o el pecho. Y otra tenemos la aparición de los vellos. La aparición de los vellos son en las partes genitales, tanto en las axilas. Otro tenemos el cambio del timbre de una mujer. Aparición del ciclo menstrual, quiere decir desde el día de la menstruación de una mujer. La otra hormona llamada progesterona, también son hormonas, las dos son hormonas sexuales. También es responsable de regular el ciclo menstrual, donde el revestimiento del útero de una mujer se vuelve más gruesa. Por ejemplo, la capa interna llamada andrógeno se pone más gruesa, donde el óvulo fertilizado puede implantarse dentro del útero de una mujer y en donde se puede empezar a crecer un bebé. El ovario tiene 3 partes. La primera es la corteza, la segunda es la médula y la tercera es el hilio. En la corteza tiene la función o está ubicada por debajo de la túnica albugínea, donde contienen los folocitos ováricos. Son micronutrientes dentro de las células. Y los ovocitos se desarrollan para convertirse en óvulos maduros. Dentro de la médula tenemos, o sea que está en la parte interna del ovario. Contiene tejidos conectivos donde aportan nutrientes necesarios y pasan por el sanguíneo, por el torrente sanguíneo para el funcionamiento adecuado de los ovarios. El último tenemos el hilio. El hilio es un ligamento suspensorio donde el extremo distal del ovario conecta con la pared lateral del pelvis. Mediante ese ligamento suspensorio, ese ligamento transporta los vasos linfáticos y nerviosos hacia el ovario. Gracias.
Buenas noches, Miss. También voy a hablar sobre el útero. El, el útero, la función principal del útero es donde los ovarios producen óvulos, donde se desplazan por las trompas de falopio. Una vez que el óvulo abandona al ovario, se implanta en las paredes del útero. Su función del útero es alimentar al feto y desarrollar hasta el día de su nacimiento. El útero está compuesto por 3 capas. Uno es el perimetrio, el segundo es el miometrio y el tercero es el endometrio. El perimetrio es la capa externa que cubre el exterior del útero y el miometrio es la capa intermedia donde el tejido es más flexible, donde el embarazo puede expandir y, eh, extenderse, facilitando el crecimiento de un bebé. O sea, quiere decir que el útero, cada vez que crezca el bebé, se expande más hasta el día de su nacimiento de un feto. El tercero es la capa endometrio. Es la capa interna del útero, donde se puede implantarse y desarrollar el embrión. El útero está compuesto por 2 partes. Uno es el cuello istmo. Es un pasaje estrecho aproximadamente de 1 centímetro de largo que conecta hacia el cuello uterino. La segunda parte del útero es el cuerpo principal llamado corpus. Es una forma cilíndrica, tiene una longitud aproximadamente de 5 centímetros y está ubicado en la cavidad abdominal de una mujer. Muchas gracias. Buenas tardes, mis y compañeros. Mi nombre es Arita Pérez. Hoy les hablaré del tema de las trompas de falopio. ¿Qué son las trompas de falopio? Son 2 tubos delgados que parten desde el útero hasta el ovario de cada lado de lo que es de la vagina. Transportan ahí a los ovocitos que producen durante todo el ciclo menstrual hasta la cavidad uterina y también que sirven como camino para los espermatozoides y que puedan fecundar al ovocito. Además, también va aportando los líquidos necesarios para la fecundación y nutrición del cigoto. También encontramos lo que son las formas. Su forma sería de la trompa de falopio en que mide entre 10 a 18 centímetros y que también dicen que el grosor es similar a la de un lápiz. Las paredes de estos tubos están recubiertas de una mucosa que puedan y que ayudan a las células ciliares para que el ovocito pueda desplazarse a ellos. Ahí también está la capa central, se forma en su mayoría de músculos y que sus contracciones también ayudan al movimiento de los óvulos. La capa exterior está formada por la serosa, que sirve como membrana protectora. Ahí también encontramos lo que son las 4 divisiones y que la primera es la porción uterina y que esa está incluida en el músculo, que es la parte más estrecha de la trompa. Ahí también encontramos lo que es el istmo, es la segunda parte más estrecha y que mide de 2 a 4 centímetros. También encontramos ahí lo que es la ampolla. La ampolla mide de 4 a 6 centímetros y que va aumentando de tamaño conforme se acerca al infundíbulo
contiene decilios, prolongaciones de las células que ayudan ahí a los óvulos a desplazarse, así como las células secretoras y los nutrientes. Ahí encontramos, en la última parte encontramos lo que es el infundíbulo, que es la parte final a una forma similar a la fimbría que rodea al ovario. Por último, también encontramos lo que es la función de la trompa de falopio. La función básica de las trompas de falopio es ser vía de la comunicación entre los ovarios y el útero durante todo el ciclo menstrual de la mujer, y que los ovarios desprenden un folículo maduro ovárico, y que el ovocito va desplazándose por las trompas de falopio durante unas 24 horas. Si pasado ese tiempo no ha sido fecundado por un espermatozoide, se desintegra y se expulsa como una menstruación. Si es fecundado, comienza al proceso de fertilización y se forma el cigoto. Y ahí también nombraré lo que son las enfermedades y unos problemitas. Es la inflamación de las trompas de falopio, que puede provocar una esterilidad de la mujer si no se trata a tiempo. Suele estar también provocada por una infección de una transmisión sexual, generalmente que afecta a toda la parte de la vagina, como síntomas que causa dolores también en toda la zona pélvica o durante la ovulación. También se puede curar mediante antiinflamatorios o antibióticos si no había que si no se trataría de un caso grave en el que habría que recurrir a una intervención quirúrgica. Si no, se puede provocar además una esterilidad, embarazos ectópicos o enfermedades inflamatorias en general. Gracias. Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Maribel Ortiz Cuaresma. Voy a exponer sobre el cuello uterino. El cuello uterino, también conocido como cérvice, es la parte inferior y estrecha del útero que se proyecta en la vagina. Su función principal es actuar como una barrera protectora entre la vagina y el útero, ayudando a prevenir infecciones al limitar del paso de microorganismos dañinos hacia el útero. Además, el cuello uterino produce moco cervical que varía en consistencia a lo largo del ciclo menstrual para facilitar o dificultar el paso de los espermatozoides hacia el útero. Dependiendo si la mujer está ovulando o no durante el parto, el cuello uterino se dilata para permitir el paso del bebé desde el útero hacia la vagina. Es también a través del cuello uterino que se realiza la prueba de Papa Nicolau y un examen de detección de cáncer cervical. Muy buenas tardes, me llamo René Saray López Icha y voy a explicar acerca de lo que me tocó el tema de la vagina. Bueno, la vagina, también llamado como vulva, es un músculo membranoso que se extiende del cuello uterino hasta la vulva. Bueno, su función sirve como conducto para el flujo menstrual y también forma la parte inferior del canal del parto. Ahora voy a hablar acerca del orificio. Existen dos orificios, el orificio inferior y el orificio superior. Voy a hablar acerca del orificio inferior, que encontramos la membrana himeneal
y en el superior el orificio tenca. Bueno, ahora voy a explicar acerca de las capas. Bueno, la capa mucosa tiene un epitelio plano queratinizado de protección, no queratinizado de protección. Tiene un glucógeno bacilo Doderley y es una capa conjuntiva. Bueno, ahora voy a hablar de la capa muscular. Está constituido por músculo liso o miometrio. Y ahora voy a hablar acerca de la capa adventicia, que es una capa gruesa y fija con los órganos adyacentes. Bueno, las enfermedades que nos pueden causar es por la infección o también la transición sexual. Ya las enfermedades serían el cáncer vaginal, el cáncer vulvar y el dolor de la vulva. Gracias.